Buenos días. Con los que llegaron al final. La clase de hoy trata. Buenos días, Jefferson. La clase de hoy trata sobre hacer diagramas eléctricos y sobre armar planos eléctricos. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes para hacer una exposición al respecto. Estoy compartiendo la pantalla con un emulador que se llama Cocodrilo, un clic de Cocodrilo, para lo que necesito es que me certifiquen si ustedes están viendo la pantalla. No se ve nada, ya, perfecto. Déjenme tratar de... No se ve la pantalla. ¿Sí se ve o no se ve? Ya, pero si pongo la aplicación Cocodrilo, ahí ustedes están viendo, allí. Ahí, perfecto, ya. Eso es lo que quería mostrarte. Bueno, tengo que hacer aquí, darle unas acotaciones en cuanto a las instalaciones eléctricas. Si tienen cómo apuntarla, de mañana o pasado puede ser, si no, puede ser razón de alguna pregunta. Miren, las instalaciones eléctricas se las hace de acuerdo a ciertas codificaciones. Tanto es así que yo aquí estoy poniendo una batería, por ejemplo, pero esta batería significa que estoy hablando de corriente continua por el bajo nivel de voltaje que tiene. Cuando yo utilizo energía eléctrica para una casa, en vez de que esto se llame positivo y negativo, la alimentación se va a llamar fase, el que lleva la energía, y neutro, por donde retorna la energía. ¿Okay? Dentro de los elementos, dentro de los elementos de carga, existen donde nosotros enchufamos todos los artefactos eléctricos. Esos elementos se llaman tomacorriente. Los tomacorrientes, los tomacorrientes normalmente tienen dos puntos o dos polaridades, pero hay unos que traen tres polaridades que dicen polarizados. Entonces, déjenme graficarlo más o menos como para hacerme entender mejor. Eh, Cuando nosotros hablamos de un tomacorriente, estamos hablando, déjenme borrar todo esto. Cuando hablamos de un tomacorriente, estamos hablando de un dispositivo, más o menos así rectangular, donde existen un bornecito aquí, un bornecito acá, y un borne que es un poco más largo en la parte de abajo, y un borne que es más o menos, es casi redondo, que va más o menos aquí. Bueno, más o menos ahí, disculpen el dibujo feo, pero más o menos aquí es un tomacorriente. Este tomacorriente está hecho bajo alguna norma, y esa norma eléctrica nos dice primero que aquí en el borne pequeñito conectamos la fase, o sea, el conductor que lleva la energía eléctrica.
largo lo conocemos como neutro. Y al borne, de aquí en medio, esto de aquí es única y exclusivamente una protección que la conocemos como tierra. ¿Ok? Ahora, si ustedes notan el dispositivo este, se lo instala exactamente como yo lo he puesto aquí. O sea, el neutro siempre va en la parte de abajo, la fase va en la parte de arriba. Ese es como un código que existe. Ahora, por dentro va a tener, si tiene 3 bornes, va a tener 3 tornillitos, ¿verdad? Para conectar un cable en cada uno de los bornes. Entonces, se utiliza cables de colores vivos, se los utiliza para la fase. Colores opacos se los utiliza para el neutro. Y color verde se lo utiliza para la tierra. Y hay un color adicional, un color, diga, ¿qué color sería? Morado, que se lo utiliza para cualquier fase adicional. O sea que si yo voy a instalar más de una fase, utilizo ese morado para que sepan que esa es otra fase. Entonces, más o menos, la codificación de colores lleva a este orden. ¿Ok? Ahora, todos estos tomacorrientes van instalados de forma convencional o en lugares normales, van instalados a 0,50 centímetros del piso terminado. Cuando hablamos de piso terminado, nos estamos refiriendo a que van instalados a 50 centímetros del piso terminado, es cuando ya está puesto el piso, ya está puesta la cerámica, ya está puesto el, la baldosa, el mármol, lo que sea. De allí hacia arriba, medimos 50 centímetros y normalmente van los tomacorrientes allí. Pero eso es una norma, no una condición. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien quiere instalarlo más abajo o más arriba, pues ya es cuestión de cada quien, ya es como una cuestión de gusto. Pero convencionalmente va en esta condición. Ahora, si los tomacorrientes son de cocina, entonces ya no pueden ir a esa altura, porque normalmente en las cocinas hay muchos aparadores, anaqueles, que incluiría de que estos tomacorrientes vayan atrás dentro de esa gavetera, ¿verdad? Entonces cuando van a instalar en las cocinas, eh, van normalmente a 1 metro del piso terminado. ¿Por qué decimos 1 metro del piso terminado? Porque normalmente los mesones, de manera estándar, están ubicados a una altura de 90 centímetros. Quiere decir que para conectar la licuadora, la waflera, el microondas, esto va a ir 10 centímetros sobre el mesón o sobre los anaqueles de cocina de piso. ¿Okay? Ahora, hay otros lugares que también son particulares, por ejemplo, cuando van en el baño, siempre van instalados sobre el lavabo y sobre el lavabo, y hay algunos que nosotros lo llamamos como tomas especiales, que son aquellos que ya no son tan convencionales, que no en todas las casas lo utilizan, pero nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para instalar
acondicionadores de aire, también podría ser para cocinas eléctricas, puede ser para calentadores de agua, puede ser para porteros eléctricos, ¿ok? ¿Y por qué lo llamamos circuitos especiales? Lo llamamos circuitos especiales porque estos realmente van a ir instalados de acuerdo a los equipos. Porque ustedes saben que hay acondicionadores de aire que van en el techo, otros que van más abajo, otros que van en el piso. Entonces, dependiendo de las características del aire, uno trata de instalarlo a la altura adecuada. Ahora, como son acondicionadores de aire, es posible que en la mayoría de los casos el voltaje sea diferente, sea un voltaje doble, o sea que si utilizamos en nuestra casa 120 voltios, puede ser que estos tomacorrientes sean especiales y que sean a 240 voltios. Entonces, ya el tomacorriente no será el mismo de aquí, este es sencillito, sino que será uno diseñado para 240 voltios. Las cocinas eléctricas, por su gran consumo, necesitan que tanto el conductor como el tomacorriente sean especiales, o sea que puedan resistir toda la intensidad de corriente que utiliza la cocina, igual que los calentadores de agua. Los porteros eléctricos, inclusive, ustedes saben que estos se instalan en el cerramiento muchas veces para que abra o cierre la puerta del garaje. Entonces, esto a veces hay que instalarlos bien arriba, a 3 metros de altura, etcétera. Son más o menos los que tienen alguna característica especial que se debe acoplar al, a la necesidad que tengamos. Ahora, estos tomacorrientes convencionalmente tienen una capacidad, normalmente van a decir, en su placa va a decir más o menos esto de aquí. Va a decir eso en la placa, que significa que soportan 125 voltios y una corriente máxima de 15 amperios. ¿Okay? De ahí para allá, si el consumo, por ejemplo aquí, si los aires consumen más, si los calentadores de agua consumen más, si los porteros eléctricos o la cocina eléctrica consume más, entonces tenemos que instalar toma corriente para esa característica. ¿Okay? Entonces, como ustedes notan, normalmente lo que son tomacorrientes no tienen una mayor ciencia. Esto es convencional, esto solo son 2 o 3 tornillos que hay que conectar. Cuando instalemos tomacorrientes tenemos que tener en cuenta que por cada circuito lo máximo que podemos instalar son 10 tomacorrientes, aunque estos tomacorrientes estén sin uso, porque cuando instalamos una casa, en cada una de sus esquinas ponemos tomacorrientes y no sabemos si vamos a conectar algo o no vamos a conectar nada. Posiblemente algunos pasen sin nada conectado, pero están listos y disponibles para cuando lo podemos utilizar para cualquier conexión. Okay. Ahora, me voy a cambiar acá el tema del cocodrilo, porque lo importante aquí es cómo nosotros conectamos lo que tiene que ver con la iluminación. ¿Ok? Entonces, eh, dentro de los esquemas básicos, yo aquí voy a conectar 3 lámparas. Estos son los circuitos que que requieren un poco más de, de atención, porque es lo que nos permite hacer cierto tipo de combinación. Okay. Yo aquí tengo, en este caso tengo 3 lámparas. Aquí está. Okay. Y estas lámparas, para manipularlas, ¿a qué recurro yo? Yo recurro a tener interruptores, ¿verdad? Un interruptor es el que va a prender la lámpara. Ok, vamos a proceder a conectar esta lamparita aquí como una muestra de aquello y lo conectamos desde la fuente de poder o de donde nos dan la energía eléctrica. Y esta es la instalación básica de esta lámpara. Esta lámpara viene el voltaje. Nos fijamos siempre en el recorrido aquí en este emulador. Ustedes pueden notar que donde va el voltaje hay una línea roja. O sea que este puntito rojo dice que esta batería está con carga y sale y llega hasta aquí. ¿Por qué no sigue en el circuito? Porque el interruptor está apagado.
está bajado, está en off, o el circuito está abierto. Quiere decir que si yo disparo el circuito, se cuenta que pasó la línea roja del foco y que prendió la lámpara, ¿verdad? Y ese es un circuito convencional, el circuito que más o menos utilizamos para todas las cosas en nuestra casa, en cualquier lugar. Esta es la instalación convencional que se utiliza. Claro que no se utiliza como lo estamos haciendo aquí, que por un lado va un cable y que por el otro lado va otro cable, sino que los cables van juntos en la misma tubería, y de eso ya vamos a hablar después de un rato. ¿Okay? Pero aquí la idea es que a veces yo quiero prender este foco, el mismo foco de aquí, voy a eliminar estos focos un momento. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué ocurriría si este foco yo lo quiero prender desde dos lugares diferentes? Desde un punto a la entrada y desde otro punto a la salida. O digamos desde en una escalera, desde la subida y cuando llegue arriba, o de arriba cuando llegue abajo. O sea, manipularlo de diferentes maneras. Cuando voy a utilizar este foco y este interruptor que está aquí, ya no me serviría. ¿Por qué? Porque este es un interruptor básico que, como ustedes ven aquí los puntitos, solo tiene dos puntitos, y yo necesito hacer una conexión un poquito más compleja, pero igual de fácil. Entonces yo tomo un interruptor que tenga tres puntitos en vez de dos. Aquí está, uno que tenga tres puntitos en vez de dos, y voy a poner otro más. Ok, aquí lo ponemos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo ya dos interruptores. Estos interruptores, como tienen tres puntitos de conexión, se llaman interruptores de tres vías. Algunos los llaman conmutadores, y los que hablan inglés le dicen three-way, que significa lo mismo, tres vías. ¿Okay? Entonces voy a sacar este neutro de aquí y voy a cambiar de posición. La lamparita la voy a poner por aquí. Le voy a cambiar el sentido, ¿ok? Entonces yo hago la instalación y des en cuenta que esto necesita tener un recorrido. Entonces el voltaje yo lo voy a llevar hasta uno de los interruptores. Okay, perdón. El voltaje, tal como lo ven ahí, lo llevé hasta uno de los interruptores que ya tiene energía. Okay. La otra característica que nosotros debemos de hacer siempre, o de conocerla, es que todos los puntos de iluminación o cualquier equipo eléctrico que usted instale, lo primero que instale es el neutro. Y el neutro o el negativo es lo que, lo que va conectado directamente al artefacto que usted va a utilizar. En este caso, yo voy a poner aquí la conexión a la lámpara. Ahí. Ok. Ya conecté la parte negativa. Me falta la parte de aquí. Okay. Entonces, yo tengo que enlazar este interruptor de tres vías con el interruptor de tres vías de acá, de manera que me conmute el paso de energía hacia acá. Entonces yo voy a poner aquí esta línea que tiene una fase, la voy a conectar con la línea de acá, con el segundo interruptor, de esta manera. Y la otra línea también lo conmuto con el interruptor de la misma manera. ¿Ok? Ahora, la conexión, como son tres patitas y solo he conectado dos, la otra la voy a conectar con el foco. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo aquí es que de ese interruptor pasa la energía o hace un cambio de cables al otro interruptor, y allí va a la lámpara. Entonces, si yo aplasto, ¿qué ocurre aquí? Si yo aplasto el interruptor, prende el foco. ¿Sí se dieron cuenta? Y si yo quiero venirme al otro lado de acá, aplasto el interruptor, apago el foco. O lo puedo hacer a la inversa. De aquí prendo el foco y de acá apago el foco. O puede ser que de aquí lo prenda y de aquí lo apague. O que de aquí lo prenda y de aquí mismo lo apague. O sea, cualquiera de los dos interruptores va a funcionar en el momento en que yo quiera instalar el foco. Ahora, para que estas líneas no se le vean así
déjenme, déjenme cambiar el foco de lugar, porque la vaca se va a ver de este lado, se va a ver, ¿verdad? Sin cruce de cables, para que ustedes lo puedan ver sin cruce de cables. Okay. Listo. Entonces, allí se cuenta cómo es la conexión. Tomen apunte de algo, si desean. Igual este video va a quedar, está siendo grabado, y de esta manera es como funciona un sistema que yo lo puedo manipular de un lado o de otro lado. El título de esto sería Conexión de una lámpara controlada desde dos posiciones. Ahora, le llamo una lámpara porque esta lámpara podría ser incandescente, como que es un foco normal, podría ser fluorescente, que son esos tubos fluorescentes, podría ser un foco ahorrador, esos que parecen espirales, podría ser un foco LED, esos que son planitos, podría ser cualquier tipo de foco, cualquier tipo de lámpara. Si ustedes se dan cuenta del recorrido, lo que le decía el puntito rojo viene por aquí, llega aquí, eh, aquí utiliza este puente, que viene para acá, viene por aquí al segundo interruptor, del segundo interruptor pasa y llega al foco. ¿Ok? Y del foco, pues regresa el neutro, que es el que va directamente a la conexión negativa. Si yo aplasto este interruptor de aquí, des en cuenta que sigo haciendo el recorrido, vengo por aquí y llego aquí, y como está abierto, ya no pasa la energía. Si aplasto el interruptor de acá, viene el recorrido por aquí, sube el puente del lado superior, sube el puente del lado inferior y llega al foco. Entonces, en todo circuito eléctrico o en todo diagrama, lo que yo debo precautelar siempre es que el neutro jamás, bajo ninguna circunstancia, se una con la fase, porque eso me generaría un cortocircuito. ¿Ok? Chicos, ¿tienen alguna pregunta que hacer hasta allí? ¿Tenemos preguntas? Por aquí hay. Ok, listo. Entonces, en vista que no hay preguntas, continuamos. Otra vez me pongo aquí en el cocodrilo. Y ahora, este foquito que está aquí, des en cuenta que si yo quisiera aumentarle la complejidad, ¿cuál sería la complejidad? Aumentarle otro foco, aumentarle dos focos más, aumentarle focos en serie o en paralelo. Por ejemplo, podemos hacer eso. Imaginémonos aquí que yo ya no quiero un foco, sino que quiero prender tres focos en serie. Digamos que queremos prender tres focos en serie desde dos posiciones. Entonces, obviamente, voy a quitar esta conexión de aquí. Como los focos van en serie, significa que un foco va a continuación del otro. Conecto el neutro y los focos los conecto uno a continuación del otro. Significa que ahí está la conexión en serie. Si se dan cuenta, ahora alumbran pero más bajito, porque están en serie. Y en el recorrido pasa por uno, pasa por otro y pasa por el otro. Lo puedo encender y los puedo apagar por cualquier lado. ¿Okay? Ahora, si esta conexión, en vez de que sea en serie, yo la quisiera hacer en paralelo, eh, la haría de la siguiente manera. Tomaría
la fase, voy a apagarlo para que no se queme, y tomaría aquí el neutro. ¿Ya? Entonces ahí están conectados en paralelo y encenderían, pero ahora con más potencia, habría más iluminación en cualquiera de los focos. Ahora, des en cuenta, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me equivocara en la conexión y en vez de conectarlo allí, vengo y conectar aquí? Des en cuenta lo que pasó con los focos y con la carga, con la batería, explotó. ¿Por qué? Porque estoy uniendo el neutro con la fase. Estoy haciendo una mala conexión. Vamos a establecer que se queman hasta sobrevolarían. Los focos no, porque fueron sometidos a la carga. ¿Ya? Se quemarían. Entonces vamos a quitarle esto y vamos a rehabilitar la otra parte. ¿Ya? Imaginemos que conectamos, imaginémonos, ahora imaginémonos que aquí hacemos una mala conexión. Imaginémonos que este cable de aquí, déjenme borrar, eliminarlo. Imaginémonos que este cable de aquí, yo lo voy a conectar aquí al foco. A este, y el de acá lo conecto con el de acá arriba. ¿Ok? Ahí yo estoy conectado de otra manera. Pero des en cuenta, yo aquí apago y prende, y de acá también prende y apaga. Déjame ver qué hice más. Funcionó, pero no está bien conectado. Des en cuenta que si aplasto este interruptor, de acá ya no funciona. Claro, está mal conectado. Eso funcionan bien si está prendido de ese lado y el otro lado puede prender o apagar, pero si del lado de abajo estuviera aplastado allí, ahí no funcionaría. ¿Y por qué no funcionaría? Porque en el primer caso, si está hacia arriba, se encuentra el recorrido de la energía eléctrica. Viene por aquí, pasa por arriba y da la vuelta aquí al interruptor y regresa al otro interruptor. Y si lo aplasto, haría prácticamente lo mismo. Viene la energía por aquí, pasa por el puente hacia abajo, va al otro interruptor y regresaría al otro borde. ¿Ok? Entonces, lo bonito de este emulador es que te permite mirar los errores y cuando algo no está bien conectado no funciona adecuadamente. Entonces vamos a quitar esto para conectarlo bien. Y la conexión correcta sería que este viene aquí y que este de aquí vaya aquí. Ok, ahí ya funciona correctamente desde cualquier lado. Listo. Entonces, yo aquí podría decirle a ustedes que instalen 3 focos en serie, en paralelo, que sean 4, que sean 2, que sea 1, que sea en serie, que sea en paralelo, que esté uno en una habitación, otro en otra habitación. Bueno, habrá mucha diversidad de preguntas, pero el problemita que estamos resolviendo es el mismo. Pero ¿qué pasaría ahora si yo quiero instalar o quiero controlar esos 3 focos de 3 lugares diferentes? Entonces, si lo quiero controlar de lugares diferentes, yo debería utilizar este tipo de interruptor de acá que ya en vez de 3 tiene 1, 2, 3, 4 puntitos para conectar. ¿Ok? Entonces,
Vamos a instalar este interruptor, pongámoslo aquí mismo donde está abramos un poquito más el de acá para que no se vea. mm, déjeme eliminar esta conexión de aquí. Y eso. Ya déjenme quitar la conexión de aquí. Ok. Ahí los tres focos están conectados en paralelo, pero ahora lo vamos a aprender de estos tres interruptores, de cualquiera de los tres. Entonces, así como hicimos en antes una conmutación de aquí, del primer interruptor con el segundo, ahora tengo que hacer una conmutación del primero con el segundo y el segundo con el tercero. Es decir, que aquí, este borne aquí, yo lo puedo instalar aquí, y este borne aquí, yo lo puedo instalar acá. Ya. Y para abajo, conecto un borne, conecto el otro borne. Ahí. Y la salida del foco viene a ser, como están en paralelo, viene a ser la misma del paralelo aquí. Veamos cómo funciona, porque yo no sé exactamente cómo están controlados estos. Si hay que cambiar toda la polaridad, aquí estoy cambiando la polaridad en un lado, pero no sé si habrá necesidad de cambiarla en todo. Veamos qué pasa. No prende aquí sí prende, y acá tampoco prende. Se van a funcionar dependiendo de esto. Esto es por la polaridad. Los tomacorrientes vienen de diferentes maneras. Ya vamos a cambiar la polaridad. Vamos a cruzar estas líneas aquí. Esta de aquí. Va allí. Este de aquí. Acá. Y ahí funciona perfecto. ¿Qué es lo que yo hice? Que el primero lo cambié con el segundo, tal como lo hice en el primer caso. ¿Por qué se interpola? Porque estos de aquí tienen un cruce en X que influye mucho a la hora de la conexión y que ocurre también en los interruptores reales. Los interruptores reales, cuando nosotros lo compramos, a pesar de que viene una gran gama, hay unos que se conectan, vienen los tornillos en fila, hay otros que vienen dos de un lado y dos del otro lado, hay otros que vienen en forma de un cuadrado. Bueno, esta partecita sí hay que como que adivinarla, y en este caso, bueno, ya cruzando las líneas, ya podemos darnos cuenta que este circuito funciona de tres posiciones. Ahora, hay una falla. Funciona. Parece que había visto una falla. Bueno, entonces, si estos focos de aquí yo lo quisiera instalar en serie, entonces yo cambiaría la conexión. Cambiaría esta conexión de aquí. Y ahí quedarían en serie, por eso alumbran bastante bajito. Ahí están en serie. Ok, listo, ahí está en serie. Ahora, este gráfico que hice aquí,
Voy a tratar de abaratarlo para que ustedes lo vean de una forma más didáctica eh, en cuanto a la conexión, para que estos cables no los confundan mucho. Yo podría, como método, como una forma de enseñar, yo voy a poner los focos de este lado, ¿están? Y voy a poner los interruptores. Voy a ordenar los interruptores, no se me mueven. Ahí está. Lo estaba cogiendo en un mal lugar. Aquí, vamos a cambiarlo aquí. Ya. Dense cuenta que aquí tengo los tres interruptores. Y bueno, ahí, dejémoslo desde allí. Y aquí tenemos los focos. Ok, entonces, la conexión, lo primero que tenemos que saber es si esto está en serie o esto está en paralelo. Si los focos están como en este caso, bueno, pongámoslo en serie. Yo hago la conexión de los focos. Ok, voy a ponerlos en serie todos. Y ahí ya los tengo en serie, ¿verdad? Uno a continuación del otro. Entonces sabemos que el borne del interruptor llega allí y que este otro borne llega al neutro. Es lo único que sabemos hasta ahora. Déjenme ponerlo por aquí. Ahora, el tema aquí es la conexión entre los interruptores. Yo tengo que pasar la conmutación de ese interruptor al de acá y desde aquí al tercero. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Crucemos allí, cruzamos la línea. Estoy cambiando la polaridad del interruptor. Y en el otro caso, hago lo mismo. Ya. Y en este, lo conectamos directamente a ver cómo funciona. A ver si funciona o no, o tenemos que cambiar los cables como era. Y alimentamos con la fase. Eso es lo que hemos hecho. Aplastamos el interruptor y no funciona. No funciona porque los cables no están cambiados. Voy a cambiar la polaridad de los cables. Igual que entonces, este de aquí. Conecto aquí. Y este de acá. Tengo que conectarlo aquí así. Ya, ahí. Entonces ya deberían funcionar todos. Prendo, apago. Prendo o apago. Prendo, apago o prendo. ¿Ok? No tengo inconveniente en eso. Pero aquí tengo una falla que aquí también debe prender y no prende. Déjenme tratar de corregirla. Déjenme ver si es que el cable está aquí. No lo debí cambiar. A ver. Ahí no funciona. Ahí sí. Ahí no. Mm, mm, mm. Aparentemente, aparentemente está bien. No sé qué pasa.
hasta ahí, llega hasta aquí. Este interruptor no me está funcionando bien. Esto debe hacerme aquí una conexión en X. Si ustedes se dan cuenta, quedan abiertos los dos, pero no me hace la conexión que debe hacerme aquí en X. Déjenme cambiar el interruptor a ver si ahí lo cierra. Ahí lo hago. Mm, ya, ya creo saber dónde está el problema. Ya, ahí sí. Ya, no sé si ustedes notaron dónde estaba el inconveniente. Yo me acabo de percatar recién. El problema es que, si se dan cuenta, este interruptor está en una posición y el de acá está en posición contraria. ¿Ya? Se lo explico mejor aquí para que lo miren acá. Aquí. Los dos interruptores inicialmente estaban así. Las entradas son igualitas, dense en cuenta. Entonces, lo que yo hice después, lo que hice después fue que este interruptor de aquí yo lo puse del otro lado. Lo viré así, de esta forma. A ver, lo puse así. Entonces, cuando intercambié los cables, es como que no lo había intercambiado. ¿Por qué? Porque como están cambiados, le cambié la forma, es como que si no lo hubiera intercambiado. Entonces aquí ya lo pongo en línea. Ya le intercambié los cables, como está al revés, automáticamente, aunque aquí se vea bien, ya están intercambiados porque está el interruptor al revés. No sé si me estoy haciendo entender. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, por eso que aquí ya no tenemos problema de funcionamiento. Aunque todavía sigue persistiendo algo que no sé por qué. En un momento que este se abre y que no me conmuta. Ok, entonces, bajo esta analogía, parece que hubiera algún problema aquí de cruce de línea aquí en este interruptor. No, no lo logro, bueno, no sé cómo están funcionando. Yo recién estoy utilizando este software con ustedes. Pero asimismo, como tenemos estos focos aquí, también lo podemos poner en cualquier tipo de conexión que nosotros queramos. Vamos a poner ahora estas conexiones en paralelo para que prendan a todo brillo. Ahí estarían en paralelo. Entonces ahí tendríamos que hay un mayor, este, una mayor iluminación. Ahora, adicionalmente a eso, yo si quisiera, podría instalar mucho más interruptores para prender estos focos de la cantidad de lugares que me, que me parezcan a mí convenientes. Entonces,
digamos que vamos a conectarlo desde uno, desde 2, desde 3, desde 4 y desde 5 lugares diferentes vamos a prender estos mismos focos. Ok, entonces aquí lo eliminamos. Okay. Entonces, el tema aquí es que tengo que cruzar los... otro de por arriba. Entonces vamos a conectarlos de manera, vamos a conectarlo primero rectitos toditos, a ver qué pasa. No funciona, funciona, no funciona, no funciona. Vamos a cambiar los cables. Este. No funciona. Que viene desde por aquí, esto viene aquí, por aquí, por aquí, poquito cerrado, ahí prende. Aquí apaga, o prende. Aquí apaga, o prende. Aquí apaga, o prende. Aquí apaga, o prende. Y aquí apaga, o prende. Ok. Entonces, eh, el secreto de esta instalación es que siempre los interruptores de 3 vías van en los extremos y los de 4 vías van en medio. Y dependiendo de la cantidad de controles que nosotros querramos poner, ponemos los interruptores de 4 vías en medio. ¿Okay? Si nosotros aquí cambiamos, apaguemos un ratito y cambiamos la conexión a serie, por decir, estaríamos hablando, estamos hablando más o menos así, aquí,
estaría en serie y debería prender bajito, así como ustedes lo están viendo, ¿ok? Entonces no tendríamos inconveniente en eso. Vamos a ver, está abierto el circuito. Aquí hay algo que está fallando y no, las conexiones están bien hechas. Yo más tarde me pongo a averiguar cómo es que están funcionando estos interruptores de aquí de 4 vías, pero aquí hay una falla, en un determinado momento hay una falla que no es normal. Aquí des en cuenta. Aquí cuando queda este abierto, como que el de acá no hace el cruce en X. Pero ya no es un problema de conexión, es un problema de estos aparatitos que no sé cómo que están funcionando, cómo funciona, y espero poderlo tener listo para la siguiente clase sin indicarle cómo funciona. Para los que quieran hacer prácticas con este tipo de emulador, aquí está el nombre, se llama Cocodrile Click. Es livianito, es gratis, no tiene ninguna complejidad en el funcionamiento. Se dan cuenta ustedes cómo yo lo utilizo. Entonces yo se los recomiendo que lo utilicen. Ok. Voy a apagar la grabación un momento